Hola, bienvenidos. Esta semana vamos a continuar trabajando en la unidad 6, pero esta vez nos metemos de lleno en cómo funciona la traducción inversa de artículos científicos, qué pasos seguimos, qué lógica tiene y qué características propias tiene el paper biomédico. La idea es ver cuánta normalización terminológica necesitamos, cómo se organiza la información en este tipo de textos y qué decisiones de estilo exige escribir para publicar en inglés. También queremos practicar cómo reformular y preparar el texto original para que realmente encaje con lo que espera la comunidad especializada. Como vimos en la semana 26, el proceso de traducción inversa es una de las competencias más complejas dentro de la formación de un traductor y lo es especialmente en el ámbito científico y médico. Sabemos que a diferencia de la traducción directa, que suele partir de un nivel de comprensión más limitado de la lengua extranjera, la traducción inversa nos ubica en una situación, digamos, ventajosa porque comienza en nuestra lengua materna. Esto nos va a permitir detectar mucho mejor las trampas lingüísticas o los errores que comete el autor del texto original, quien en este caso podrá ser un especialista brillante en su disciplina, pero no necesariamente es un experto en redacción. Es por esto que esta etapa de comprensión profunda del texto va a implicar leer críticamente, reconocer inconsistencias, ambigüedades o también las estructuras confusas y también sobre todo poder anticipar los problemas que podrían aparecer más adelante en la traducción. Es por esto que el proceso, como vimos, se organiza en un modelo de 5 fases que ya vamos a repasar. Cada una de estas fases, como habíamos dicho, exige de distintas habilidades que van desde el análisis y la reformulación hasta la documentación, la traducción propiamente dicha y la revisión final, como para toda traducción. Sabemos que este enfoque sistemático va a ser clave para poder garantizar la precisión, claridad y sobre todo la adecuación en los textos científicos. Repasemos entonces cuáles eran las 5 fases de la traducción inversa. Vimos que la primera fase consistía en la aproximación al texto de origen, donde el objetivo principal aquí era entender profundamente este texto. No se trata, como vimos, solo de comprender el contenido, sino también de detectar posibles vicios lingüísticos, problemas de cohesión, interferencias o estructuras que son excesivamente complejas. Esta fase sería casi un pretratamiento del texto original. En la segunda fase, en la que se prepara el texto de origen, implica reformular dentro de la propia lengua original ciertas estructuras y aplicando técnicas de traducción intralingüística. Aquí vamos a buscar simplificar, reorganizar el texto para minimizar así los riesgos durante la traducción. Sabemos que este es un paso muy útil en textos científicos porque muchas veces presentan una sintaxis sobrecargada o una terminología que está usada sin la suficiente precisión. En cuanto a la tercera fase, que es la documentación, sabemos que es fundamental en la traducción especializada. Esto va a implicar consultar fuentes siempre fiables, revisar la terminología que está aceptada, identificar también textos paralelos en inglés y asegurarnos de que el estilo coincida con las convenciones del género científico. En cuanto a la cuarta fase, que es la traducción propiamente dicha, nos vamos a dedicar a la codificación del texto final en la lengua meta. Aquí, como sabemos, debemos respetar las convenciones sintácticas, discursivas y también estilísticas del artículo científico en inglés. Por ejemplo, deberemos respetar la estructura IMRC, los tiempos verbales típicos que se usan y también las formas léxicas propias de la disciplina. Finalmente, la quinta fase, que es la revisión y que idealmente será realizada por un especialista nativo de la lengua inglesa, y sobre todo si este texto va a ser publicado, va a garantizar la calidad, la precisión y la adecuación cultural y también disciplinar. Cada fase, como ya dijimos, se construye sobre la anterior y todas juntas conforman un proceso profesional sólido. Y en este punto nos vamos a detener para hacer la distinción entre dos géneros que suelen aparecer con mucha frecuencia en la traducción inversa. Uno es el artículo de investigación científica y el otro es el artículo de divulgación. Aunque sabemos que ambos se relacionan con temas científicos, las características que tiene cada uno, el destinatario y también sobre todo la finalidad de cada uno de ellos son muy diferentes.
El artículo de investigación, por un lado, tiene un foco claramente argumentativo. El objetivo de este artículo de investigación va a ser convencer a la comunidad científica de que los resultados que se obtuvieron son válidos, son reproducibles y también, sobre todo, relevantes. Por eso, sigue una estructura muy estandarizada con el título, autores, resumen, palabras clave y la secuencia, como ya vimos, de introducción, métodos, resultado y conclusiones. Este tipo de género también se publica en revistas especializadas donde los lectores tienen un alto nivel de experticia. En cambio, el artículo de divulgación científica apunta a un público más amplio. Es culto pero heterogéneo que puede incluir lectores no especializados. Por lo tanto, su foco principal va a ser el expositivo, en el que se busca explicar, simplificar y generar interés. Su estructura va a ser mucho más flexible, ya que va a depender del medio de publicación, ya sea un periódico, revistas de divulgación o incluso hasta programas de radio y televisión. Como traductores, por lo tanto, deberemos adaptar el tono, el nivel de tecnicismo y también la organización textual según sea el género al que pertenece el texto. Esta distinción va a ser clave para poder producir traducciones adecuadas y funcionales para cada tipo de lector. Vemos ahora un pantallazo general acerca de las técnicas que podemos emplear para elaborar un buen texto científico en inglés. Esto se va a aplicar tanto en la fase de preparación del texto original como en la traducción final. En primer lugar, vamos a ver que los títulos en inglés deberán ser muy claros y fácilmente recuperables en bases de datos. Es por esto que vamos a preferir a lo mejor títulos un poco más largos, más descriptivos, pero siempre sin caer en jerga innecesaria, en abreviaturas desconocidas o bien en nombres propios que dificulten la indexación que buscamos con ese título. En segundo lugar, vamos a utilizar la forma ing, que es muy frecuente en títulos y subtítulos, porque nos va a permitir expresar modo o finalidad sin necesidad de poner un verbo conjugado. Esto hace que el título sea más condensado, más dinámico y también alineado con las convenciones del inglés académico. En tercer lugar, vamos a utilizar el infinitivo de propósito, que es una herramienta clave para expresar objetivos de manera directa y precisa. Vamos a ver que este infinitivo de propósito se usa mucho en las introducciones y en los resúmenes. Por último, vamos a prestar atención a los tiempos verbales que utilizamos dentro del esquema IMRC. Vamos a ver que en la introducción suele usarse el present perfect o el simple past para referirnos a estudios previos que se hicieron. En cuanto a la metodología, vamos a ver que predomina el simple past porque va a describir procedimientos que ya se realizaron. En cuanto a los resultados, también vemos que se utiliza el pasado simple, ya que sirve para reportar hallazgos concretos. En cambio, en las conclusiones, si observan, vamos a ver que se vuelve al simple present, ya que expresa generalizaciones y proyecciones. Entonces, dominar estas convenciones no solo va a mejorar la calidad de la traducción, sino también va a ayudar a que ese texto final sea aceptado en publicaciones científicas internacionales. Vamos ahora a ver uno de los temas que abordamos esta semana, que es la normalización terminológica. Esta normalización surge históricamente dentro de la ciencia y de la tecnología por una preocupación muy concreta, que era la de evitar confusiones en el uso de los términos y de asegurar que los conceptos se designen de una manera clara y sobre todo coherente. Todo concepto sabemos que necesita un término que lo represente y es por esto que detrás de cada norma hay una tarea terminológica muy valiosa. Para el traductor, esta información va a ser fundamental porque las normas contienen definiciones, equivalencias y la terminología que ya está depurada por especialistas. Es por esto que las normas son documentos técnicos que están elaborados por consenso entre múltiples factores. Aquí intervienen fabricantes, instituciones, usuarios, expertos y también organismos especializados. Además, son voluntarias, es decir, que se basan en la experiencia técnica y deben estar aprobadas por un organismo reconocido. Esto significa que detrás de cada término preferido y de cada definición hay un proceso riguroso y colectivo.
Para traducir textos técnicos y científicos, especialmente en medicina, acceder a esta terminología estandarizada nos va a permitir trabajar con precisión y coherencia, evitando así ambigüedades que podrían comprometer la comunicación profesional. En cuanto a los tipos de normas, vemos que podrán clasificarse según su procedencia y así encontraremos las normas nacionales, como las UNE en España o las IRAM en Argentina, y que son creadas en el marco de un país y responden a necesidades locales. En cuanto a las normas regionales, como o cierto grupo de normas europeas, por ejemplo, integran el consenso de varios países y permiten trabajar con criterios unificados dentro de una misma región. En cuanto a las normas internacionales, como por ejemplo las normas ISO, buscan la uniformidad global y para los traductores esto significa que un término aceptado por una norma ISO tiene una proyección internacional, lo cual es especialmente útil en ciertos campos como la medicina, la tecnología y la ingeniería. También las normas pueden clasificarse según su contenido. Encontramos en un primer lugar las normas de proceso, las normas técnicas, que si bien no son lingüísticas, contienen terminología contextualizada, definiciones y también descripciones técnicas que como traductores podremos usar como textos paralelos. En cuanto a las normas terminológicas, sí contienen glosarios con equivalentes, con definiciones, lo que las convierte en verdaderas fuentes de gran valor. Finalmente, las normas metodológicas son las que establecen cómo debe construirse una base de datos terminológica. Conocerlas nos va a ayudar a organizar nuestro propio banco terminológico de una manera profesional. En cuanto a la utilidad que tienen estas normas, vamos a decir que nos permiten acceder a terminología precisa y sobre todo consensuada y a comprender mejor la materia en la cual estamos trabajando. Vemos, sin embargo, que el mayor problema que tienen estas normas es la accesibilidad. Muchas de ellas son pagadas, no son gratuitas, y aún así, cuando se pueden consultar, representan una herramienta de altísimo valor para la traducción especializada. Bien, me gustaría repasar ahora las actividades muy interesantes propuestas para esta semana en plataforma. En primer lugar, participaremos en un foro de reformulación intralingüística para poder revisar y mejorar el fragmento asignado antes de traducirlo al inglés. Este espacio nos va a permitir comparar opciones, ajustar concisión, claridad y sobre todo trabajar de manera colaborativa. También vamos a abordar la normalización terminológica mediante un cuestionario sobre fuentes biomédicas y criterios para elegir términos preferidos. Además, también está disponible la planilla para poder organizar los grupos del trabajo práctico número 23, que deberá hacerse en equipo la semana que viene. Por último, vamos al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 22. Como siempre, van a encontrar una guía que los ayudará a resolverlo y que pueden descargar de la plataforma. En cuanto a la teoría aplicada, en un primer lugar deberán analizar una unidad de traducción del fragmento asignado para reformularla en español y traducirla al inglés. Luego deberán identificar y fundamentar un caso de problema lingüístico textual, es decir, un caso en el que se podría dar un error por interferencia lingüística en la traducción inversa. Para ello pueden consultar el material sobre este tema de la unidad 5. Luego deberán aplicar y analizar dos casos de estrategias de traducción forzada, indicando como siempre la variedad. En el último punto de la teoría aplicada deberán investigar cuáles son las pautas que la revista exige para la publicación de artículos de investigación en inglés. Aunque en el ejercicio solo trabajamos con un fragmento, sabemos que el encargo profesional exige adaptar la totalidad del texto a las indicaciones que se establecen para los autores. Para ello deberán consultar la página web de la revista de publicación, específicamente las secciones indicadas en la consigna. Luego deberán presentar la información que responda a las preguntas que se plantean en la guía del trabajo. En cuanto a la parte de traducción, tienen un fragmento de un artículo para traducir al inglés internacional que será publicado en la revista Nutrients y que deberán ajustar de acuerdo a las normas para autores establecidas por el medio de publicación. Hasta aquí este video, los espero en el foro por cualquier consulta y les deseo una excelente semana. Saludos.